Mi familia me dejó fuera de la Navidad, pero aún así me mandó una cuenta de $65,000 por el auto de mi hermano. Llamé al banco y dije, recupérenlo, ya está. Soy Mario, tengo 29 años y siempre creí que mi familia era lo primero. Crecimos en una casa normal, con un jardín pequeño y un perro que ladraba a todo. Mis padres, Jimena y José, siempre tuvieron un favorito, mi hermano menor, Santiago. Yo era el mayor, el que arreglaba todo, el que ayudaba con las cuentas cuando papá se quedaba corto. Santiago, en cambio, era el carismático, el que se salía con la suya con una sonrisa. Nunca me molestó mucho, o al menos eso me decía. Pero la Navidad pasada cambió todo, era diciembre, y yo estaba trabajando horas extras como analista de datos. No es un trabajo de lujo, pero paga las cuentas y me deja tiempo para tocar la guitarra y salir con amigos. Ese año, estaba emocionado por la Navidad. Había comprado regalos, un suéter para mamá, una billetera para papá y unos audífonos caros para Santiago. Planeaba llegar a la cena familiar, como siempre, con comida, risas y villancicos. Pero algo no cuadraba. Normalmente, mamá me bombardeaba con mensajes sobre los preparativos, el pavó, las luces, algo. Este año, nada. Silencio total. Llamé a mamá, pero saltó el buzón. Intenté con papá, lo mismo. Mandé un mensaje a Santiago, oye, ¿qué pasa con la Navidad? ¿Llevo algo? Su respuesta llegó horas después, seca, todo bien, hablamos luego. Me quedé pensando que quizás estaban ocupados. Tal vez planeaban una sorpresa. La víspera de Navidad decidí pasar por la casa familiar, a 2 horas en auto. Agarré los regalos y manejé, imaginando sus caras cuando llegara. Cuando estacioné, vi luces de colores por las ventanas, risas y música navideña. Todo parecía perfecto. Toqué la puerta, y mamá abrió. Su cara pasó de sorpresa a incomodidad en un segundo. Mario, ¿qué haces aquí?, dijo, bloqueando la entrada. Detrás, vi a papá, a Santiago, tíos, primos, vecinos, todos en una fiesta. El árbol estaba decorado, con regalos apilados debajo. Mi estómago se hundió. No me invitaron, dije, más para mí que para ella. Mamá murmuró algo sobre un malentendido y que pensaron que estaba ocupado. Santiago se acercó, con una cerveza en la mano, y dijo, no es para tanto, entra si quieres. Pero su tono era de fastidio, como si yo sobrara. No dije nada, me di la vuelta y me fui. No quería que me vieran romper. Manejé de vuelta a mi apartamento, con los regalos en el asiento trasero, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. No era solo que no me invitaran, habían planeado todo sin mí, con meses de antelación. Fui borrado. Esa noche, me senté solo en mi sala con una pizza recalentada. El teléfono estaba apagado. Intenté no pensar en ello, pero el rechazo dolía como un golpe. Había pasado años siendo el hijo responsable, el que estaba ahí para todos, y así me pagaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Intenté seguir con mi rutina, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa fiesta a la que no fui invitado. Una semana después, recibí una carta del banco. La abrí, esperando una factura normal, pero lo que leí me dejó helado. Era un aviso de un préstamo a mi nombre por $65,000 para un BMW nuevo. Mi firma estaba en los documentos, pero yo no había firmado nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé al banco de inmediato. Esto es un error, dije, intentando no gritar. La empleada revisó y confirmó que el préstamo estaba ligado a mi número de seguro social. El auto estaba registrado a nombre de Santiago. Mis padres eran cofirmantes. Colgué, temblando de rabia. No solo me dejaron fuera de la Navidad, sino que falsificaron mi firma para comprarle un auto de lujo a Santiago, dejándome con la deuda. Me senté en el sofá, mirando la carta. Años de favores, de ayudar a mi familia, de ser el hijo confiable, y esto era lo que conseguía. Llamé a Diego, un amigo de la universidad que ahora es abogado. Le conté todo, la Navidad, el préstamo, la firma falsa. Mario, esto es fraude, dijo. Podemos pelearlo, pero será duro. ¿Estás listo para enfrentarte a ellos? No lo dudé. Sí, respondí. Ya está. Esa tarde, fui al banco con Diego. Revisamos los documentos, y la firma era claramente falsa, torpe, como si alguien hubiera intentado imitarla sin esfuerzo. Diego me explicó que podía denunciar el fraude y el banco recuperaría el auto, o podíamos ir a juicio. Pero primero, quería hablar con mi familia. Quería mirarles a los ojos y oír su excusa. Fui a la casa familiar esa noche. Vi el BMW en la entrada, brillante bajo la luz. Toqué la puerta, y papá abrió. Palideció al verme. Le mostré la carta. Expliquen esto, dije, frío. Mamá y Santiago se unieron, y fue un desastre. Mamá lloró, diciendo que solo querían ayudar a Santiago porque lo necesitaba. Santiago se puso a la defensiva, no es gran cosa, Mario. Tienes un buen trabajo, puedes pagar. Papá no dijo nada, solo miraba al suelo.
¿Y la Navidad?, pregunté. ¿Por qué me dejaron fuera? Silencio. Mamá dijo que pensaron que no encajaría porque estoy muy ocupado. Una mentira ridícula. La verdad era que Santiago no me quería ahí. Siempre había sido así, él quería ser el centro, y yo era una molestia. No les di una pelea. Les dije, devuelven el auto y anulan el préstamo, o los denuncio. Ustedes eligen. Cerré la puerta, dejando sus gritos atrás. Volví a mi apartamento, y con Diego empezamos a armar el caso. Esto no iba a quedar así. Mi familia había cruzado una línea, y yo estaba listo para hacerles enfrentar las consecuencias. De regreso en mi apartamento, me tiré en el sofá, todavía con la carta del banco en la mano. Diego se sentó frente a mí, con su laptop abierta, tomando notas como si fuéramos a planear un asalto. Mario, esto es serio, dijo, ajustándose las gafas. Falsificar una firma es un delito grave. Podemos ir por la vía penal, pero también podemos resolverlo civilmente si el banco coopera. ¿Qué quieres hacer? Pensé en mis padres, en sus caras de pánico, en Santiago y su actitud arrogante. Quería que pagaran, pero también quería salir de esto lo antes posible. Primero, que el banco recupere el auto, dije. Después, ya veremos. Diego asintió y empezamos a trabajar. Conseguimos un perito calígrafo que, en un par de días, confirmó que la firma en los documentos del préstamo no era mía. Era un garabato torpe, como si alguien hubiera intentado imitar mi letra sin siquiera practicar. Diego también revisó las redes de Santiago. Mi hermano, fiel a su estilo, había subido fotos del BMW en Instagram, posando como si fuera una estrella de cine. En una de las publicaciones, escribió, gracias a la familia por hacer esto posible. Me dieron ganas de estrellar el teléfono contra la pared. ¿Gracias a la familia? En serio, mientras tanto, mi teléfono no paraba de vibrar. Mamá me mandaba mensajes, unos suplicando, otros casi ordenándome que arreglara esto como familia. Santiago, por su parte, pasó de pedirme perdón a insultarme en el mismo mensaje, eres un egoísta, Mario. Siempre quieres ser el héroe. ¿No puedes dejarme disfrutar algo por una vez? Papá, como era de esperarse, no dijo nada. Nunca lo hacía. Siempre dejaba que mamá y Santiago manejaran los desastres, ignoré los mensajes y me enfoqué en el plan con Diego. El banco, al ver la evidencia del perito, aceptó que el préstamo era fraudulento y comenzó el proceso para recuperar el auto. Pero no fue tan simple. Santiago se negaba a devolver el BMW y mis padres lo respaldaban. Contrataron a un abogado, un tipo de mala muerte que intentó argumentar que yo había autorizado verbalmente el préstamo. Era una mentira tan ridícula que Diego casi se ríe cuando lo escuchó. Esto no se sostiene en una corte, me dijo. Pero prepárate, porque tu familia no va a ceder fácil, y no cedieron. Una mañana, mientras tomaba café, Diego me llamó. Mario, agárrate. El banco envió una grúa al departamento de Santiago. Se llevaron el auto mientras estaba en un café con sus amigos. Me imaginé la escena, Santiago, con su pose de galán, viendo cómo su preciado BMW desaparecía en una grúa frente a todos. No pude evitar sonreír. Bien, dije. Que sienta lo que es perder algo. Pero la satisfacción duró poco. Esa misma tarde, mamá me llamó llorando. Mario, ¿cómo pudiste? Y eso era de tu hermano. Lo humillaste. No respondí. Colgué y apagué el teléfono, el banco anuló el préstamo, pero mi familia no se quedó de brazos cruzados. Su abogado presentó una demanda contra mí, alegando que yo había dañado la reputación de Santiago al mentir sobre el fraude. Era una jugada desesperada, pero me puso los nervios de punta. Diego me calmó, esto es puro ruido. No tienen nada sólido. Pero necesitamos estar listos para la corte. Contratamos a un abogado especializado en fraudes, una mujer llamada Carla, que tenía fama de no dejar títere con cabeza. Carla revisó nuestro caso y fue directa, Mario, tienes todo a tu favor. La firma falsa, las publicaciones de Santiago, el silencio de tus padres. Esto es un caso cerrado.
Pero, añadió, mirándome fijo, esto va a romper tu relación con tu familia para siempre. ¿Estás seguro? Pensé en los años que pasé siendo el hijo que siempre estaba ahí. Las veces que pagué las deudas de papá, que ayudé a Santiago con sus emergencias, que me tragué el favoritismo porque así es la familia. Pensé en la Navidad, en cómo me dejaron fuera como si no existiera. Sí, dije. Estoy seguro, Carla y Diego armaron un caso impecable. Presentamos la evidencia al banco y al juzgado, el informe del perito, capturas de las publicaciones de Santiago, incluso mensajes de mamá donde admitía que solo querían ayudar a mi hermano. La respuesta de mi familia fue patética. Su abogado intentó culparme, diciendo que yo había confundido a todos al no comunicarme claramente. Pero nadie se lo creyó. El juez, una mujer mayor con cara de pocos amigos, miró los documentos y casi puso los ojos en blanco cuando el abogado de mi familia habló. Mientras el caso avanzaba, mi vida empezó a cambiar. Conocí a Laura, una colega del trabajo que se convirtió en mi roca. Nos conocíamos de la oficina, pero nunca habíamos hablado mucho. Una noche, después de un día particularmente duro, me invitó a tomar algo. Terminamos hablando hasta las 3 de la mañana. Le conté todo, la Navidad, el auto, la traición. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo, Mario, no necesitas a esa familia. Tienes gente que te quiere de verdad. Sus palabras me pegaron fuerte. Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo. Laura me presentó a su grupo de amigos, un montón de gente ruidosa y cálida que me acogió como si siempre hubiera sido parte de ellos. Empecé a pasar más tiempo con ellos, jugando cartas, yendo a conciertos o simplemente tomando café en sus casas. Era como construir una nueva familia, una que no me hacía sentir como un extra. Laura y yo empezamos a salir, y aunque no quería apresurar nada, sentía que algo bueno estaba creciendo, pero la pelea con mi familia no terminaba. Después de que el banco recuperó el auto, mis padres intentaron un último truco, me ofrecieron un acuerdo familiar. Querían que firmara un papel diciendo que todo había sido un malentendido y que no habría más demandas. A cambio, prometían incluirme más en la familia. Era una oferta tan absurda que me dio risa. Diego y Carla me aconsejaron no aceptar. Esto es una trampa, dijo Carla. Quieren cubrirse las espaldas por si decides ir por la vía penal. Decidí seguir adelante. Presentamos una demanda civil contra mis padres y Santiago por el fraude. Carla propuso pedir una orden de no contacto como parte del acuerdo, para protegerme de más manipulación. Al principio, dudé. Cortar todo contacto con mi familia sonaba extremo. Pero luego pensé en las veces que me habían usado, en cómo me dejaron fuera de la Navidad en la firma falsa. Hazlo, le dije a Carla. No quiero volver a hablar con ellos. El día de la audiencia fue surrealista. Mis padres y Santiago estaban ahí, sentados al otro lado de la sala. Mamá lloraba, papá miraba al suelo y Santiago me lanzaba miradas de odio. Su abogado intentó pintar a Santiago como una víctima, diciendo que solo era un joven con sueños que no merecía perder su auto. Carla destrozó sus argumentos en 5 minutos, presentando la evidencia como si fuera una fiscal de película. El juez no tardó en decidir, el préstamo estaba anulado, mis padres y Santiago debían cubrir los costos legales, y se emitió una orden de no contacto. Si intentaban acercarse a mí, irían a la cárcel. Salí del juzgado sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Diego me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Ahora puedes seguir adelante. Laura me esperaba afuera, y cuando me vio, me abrazó sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Me mudé a un apartamento más grande, cerca del trabajo, y empecé a enfocarme en mí. Con Laura y mis nuevos amigos, la vida empezó a sentirse diferente, más ligera. Subí en el trabajo, liderando un proyecto importante, y hasta volví a tocar la guitarra en un bar local los fines de semana. Pero en el fondo, sabía que la historia con mi familia no estaba cerrada del todo. Santiago, especialmente, no era de los que se rinden.
Y algo me decía que volvería a saber de él, tarde o temprano. El primer año sin contacto con mi familia fue raro, pero liberador. La orden de no contacto significaba que no podían llamarme, escribirme ni aparecerse en mi puerta sin meterse en problemas legales. Al principio, esperaba que intentaran algo, tal vez una carta o un mensaje a través de un primo. Pero no pasó nada. El silencio era pesado, pero me dio espacio para construir algo nuevo. Laura se convirtió en mi ancla. Nuestra relación creció sin prisas, y nos mudamos juntos a mi nuevo apartamento. Ella llenó el lugar de plantas, cuadros coloridos y risas. Mis amigos, liderados por Nico, un tipo ruidoso que siempre tenía una broma lista, se convirtieron en mi familia elegida. Los viernes eran noches de juegos en su casa, con pizzas, cervezas y discusiones absurdas sobre quién hacía trampa en las cartas. Por primera vez, sentí que pertenecía a algo de verdad. En el trabajo, las cosas también iban bien. Mi jefe me puso al frente de un proyecto grande, algo sobre optimizar datos para una cadena de supermercados. No era el sueño de mi vida, pero me mantenía ocupado y me hacía sentir útil. Los fines de semana, tocaba la guitarra en un bar del centro. No era famoso, pero ver a la gente aplaudir después de una canción me daba una paz que no había sentido en años. La vida no era perfecta, pero estaba bien. Estaba sanando. Entonces, justo cuando empezaba a sentir que había dejado el pasado atrás, llegó un correo. Era de Santiago. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. La orden de no contacto seguía vigente, así que, técnicamente, él estaba rompiendo la ley. Pero la curiosidad me ganó. El correo era corto, con un tono que no reconocía en él. Mario, sé que no debería escribirte. Solo quiero decir que lo siento. Todo se salió de control. Me caso el próximo mes, y me gustaría que estuvieras ahí. No espero que me perdones, pero quería intentarlo. Firmado, Santiago. Me quedé en shock. ¿Santiago, disculpándose? ¿Santiago, casándose? Parte de mí quiso borrar el correo y seguir con mi vida. Pero otra parte, la que recordaba al hermano pequeño que me seguía a todas partes cuando éramos niños, dudó. Llamé a Laura y le conté. Ella se sentó a mi lado, con una taza de té, y me escuchó mientras hablaba sin parar. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. No tenía una respuesta clara. Una cosa era segura, no iba a responderle directamente. No quería abrir esa puerta otra vez. Le mostré el correo a Diego, mi amigo abogado, en una videollamada. Esto es delicado, dijo, frunciendo el ceño. Si vas a la boda, podría interpretarse como que estás abriendo la puerta al contacto. Legalmente, tienes que ser cuidadoso. Pero luego se relajó y añadió, aunque, si es un evento público y no interactúas directamente con ellos, no debería haber problema. Es tu decisión, Mario. Carla, la abogada que había llevado mi caso, dijo algo parecido cuando la consulté. La orden de no contacto no prohíbe estar en el mismo lugar, pero evita cualquier interacción directa. Si vas, mantén la distancia. Pasé días dándole vueltas. ¿Por qué ir a la boda de alguien que me había traicionado? Pero algo en el correo de Santiago me hizo pensar. No era el tono arrogante de siempre. Sonaba, derrotado. Laura me dijo, si vas, no lo hagas por él. Hazlo por ti, para cerrar ese capítulo. Tenía sentido. No quería reconciliarme con mi familia, pero quizás asistir podía ser mi forma de decir, estoy bien sin ustedes. Decidí ir, pero con reglas claras, no hablaría con ellos, no me quedaría más de lo necesario y Laura iría conmigo. La boda era en un salón elegante a las afueras de la ciudad. Cuando llegamos, me puse nervioso. Laura me apretó la mano y dijo, tú puedes con esto. El lugar estaba lleno de flores, luces suaves y gente que no veía en años. Mis padres estaban ahí, sentados cerca del altar, pero no me miraron. Santiago, vestido de traje, parecía diferente. Más delgado, con ojeras, como si la vida le hubiera pasado factura. Su prometida, una chica llamada Ana, sonreía radiante. Durante la ceremonia, me mantuve al fondo, invisible. No sentí rabia,
solo una calma fría. Había esperado sentir algo más, pero no. Estaba en paz. Después de la ceremonia, mientras los invitados se movían al banquete, Santiago me vio. Por un segundo, pensé que se acercaría, pero solo asintió desde lejos, como diciendo gracias por venir. No respondí. Laura y yo nos fuimos poco después. En el auto, ella me preguntó, ¿estás bien? Sonreí. Sí. Creo que necesitaba esto para darme cuenta de que no los necesito. De vuelta en nuestra vida, las cosas siguieron mejorando. Conseguí un ascenso en el trabajo, liderando un equipo más grande. Laura empezó a hablar de abrir un pequeño café juntos, algo que combinara su amor por el café y mi gusto por la música en vivo. Mis noches tocando en el bar se convirtieron en un pequeño éxito local, y hasta me invitaron a tocar en un festival pequeño en la ciudad. No era una estrella, pero me sentía vivo. Una tarde, mientras regaba las plantas de Laura, un hábito que adopté sin darme cuenta, me di cuenta de que no había pensado en mi familia en semanas. Había construido algo mejor, una vida con gente que me valoraba, que no me usaba, que me hacía reír hasta que me doliera el estómago. La Navidad siguiente fue en la casa de Nico, con una mesa llena de comida casera, risas y un árbol decorado con adornos ridículos que todos trajimos. Había una mezcla de empanadas, pizza y un pavo que Nico juraba que había cocinado solo, aunque todos sabíamos que su novia lo ayudó. Cantamos, jugamos cartas y terminamos bailando hasta la medianoche. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Santiago nunca volvió a escribirme. Escuché por un primo que las cosas no le iban tan bien. Mis padres seguían cubriendo sus deudas, pero él estaba empezando a chocar con sus expectativas. Ana, su esposa, parecía ser la única que lo mantenía a flote. No sentí satisfacción, solo indiferencia. Mi vida ya no giraba en torno a ellos. Había encontrado mi propio camino, y eso era suficiente. Un día, mientras estaba en el bar afinando mi guitarra antes de un show, Laura se acercó con una sonrisa. «Oye, acabo de conseguir un local para el café», dijo, emocionada. «Es pequeño, pero perfecto». La abracé, sintiendo que todo encajaba. Esa noche, toqué mejor que nunca, y la gente en el bar cantó conmigo una canción que escribí sobre empezar de nuevo. No era sobre mi familia, ni sobre el pasado. Era sobre mí, sobre Laura, sobre Nico y los demás. Sobre la vida que había elegido. Mirando atrás, la traición de mi familia dolió como nada. Pero también me obligó a soltar lo que me ataba. No necesitaba su aprobación, ni sus disculpas, ni su amor condicional. Había encontrado algo mejor, una familia que yo elegí, un trabajo que me desafiaba, una pareja que me hacía mejor. La Navidad que me dejaron fuera y el fraude del auto fueron el empujón que necesitaba para dejar de ser el hijo que siempre decía sí y empezar a ser Mario, a secas. Y eso, para mí, era la verdadera victoria.